sí quiero hacer un planteo de algo que circuló muy claramente en todas los comentarios que ustedes hicieron a las viñetas, que es la idea de una crisis de la autoridad. Se habló de vacío, se habló de caída, se habla aquí y allá, por todas partes, de crisis de autoridad. Yo prefiero hablar de agotamiento de la autoridad. ¿Por qué agotamiento? Se va a ir quedando claro a lo largo del curso, pero básicamente quiere decir que en su forma tradicional la autoridad ya no tiene la fuerza para configurar las relaciones sociales. O la fuerza para regular el vivir juntos. Ahora bien, todo el tiempo se está diciendo acá falta autoridad, a tal le falta límite, a tal no se ubica en su posición de autoridad, etc. Entonces, una de las hipótesis que vamos a afirmar más adelante es que el anhelo de autoridad es una parte del orden actual. De este orden actual en que la autoridad está en crisis, bueno, una parte de ese orden se consigue anhelando la autoridad. ¿Me puedes repetir esta idea, por favor? En el orden contemporáneo, la autoridad está en crisis. Sí. Bien, una parte del orden contemporáneo, una parte de la consecución del orden contemporáneo, se debe al anhelo de autoridad. Es una de las fuerzas que están actuando, el anhelo ese. Claro. Porque a partir de este agotamiento de la autoridad se manifiesta también un anhelo de... Se manifiesta un anhelo, y ese anhelo es funcional al orden. Para describir la palabra funcional, que es clara. Claro. Mendel, por ejemplo, decía, los docentes no pueden todavía hacer un duelo por la autoridad perdida. Ah, muy bien. ¿No? Muy bien. ¿Cómo podemos hacer ese duelo de la autoridad perdida? Es interesante para elaborarlo eso. Bien. Antes de entrar a despejar lo que es la autoridad... ¿Te molesta que ponga grabado? No. Solo te preguntaría por qué no lo hiciste antes. Porque recién me acuerdo. Que lo tenía en el No, yo sé, porque ahora se puso interesante. No. Estuvo interesante lo que dijimos nosotros también. Solamente lo que dice Carlos. Bueno. Quisiera, antes de empezar a entrar a definir conceptualmente la autoridad, hacer un planteo estratégico para inscribir la materia en una estrategia. Y acá viene la distinción fundamental, que es la distinción entre policía y política. Una distinción que es estratégica. Rancière, en el libro El desacuerdo, la retoma de Foucault, la idea de policía. Policía en el siglo XVIII, XVII, en Francia, no era lo que entendemos hoy por policía, que se entiende, digamos, a partir del siglo XIX. Policía toma un cariz puramente represivo a partir del siglo XIX. Para nosotros del siglo XIX. Para nosotros policía es, como decía Carlos, ¿no? Los que vienen y te agarran de los pelos para... Es coercitivo. Coercitivo. Pero antes del siglo XVIII, policía era también el ordenamiento de la ciudad, venía de polis. Cuando yo incluso leí
vieron, soy historiador y leí algunas fuentes cuando me dediqué un tiempito a historia de América colonial. Cuando los españoles llegan y ven a los incas, en el Imperio Inca, entre otras cosas, no existían hambrunas, las ciudades eran limpias, muy diferente a la Europa que conocían los españoles que llegaron acá, donde había pestilencia en las ciudades, había epidemias, había hambrunas, por supuesto, muertes por frío, etc. El español ve toda esa cosa funcionando también y dice, tienen muy buena policía, escrito con Z. Es que el orden funciona, ¿no? Policía es ese tipo de política que asegura una dominación. En cambio, política, Rancière lo reserva, no solo Rancière, también Badiou y otros, lo reservamos para lo que tiene que ver con una política de emancipación, con una política de desanudar las fijaciones que produce la policía. Rancière lo dice de la siguiente manera: la policía reparte lo sensible, dice qué parte de lo social cuenta y qué parte de lo social no cuenta, y cómo cuenta cada parte, por supuesto. La política es lo que altera qué partes cuentan o cómo cuentan las partes. Por ejemplo, Rancière retoma esto de un militante que le encuentra en los archivos en el siglo XIX, que habla de la secesión del Aventino. ¿De la qué? Secesión. ¿De la? Del Aventino. Aventino es un monte en las afueras de la Roma antigua. Allí los plebeyos se van en un momento. Los plebeyos querían participar de la actividad política de Roma. Los patricios les dicen que no, los plebeyos no participan de las asambleas. Los comicios se llaman, ¿no? Comicios eran las asambleas romanas. Después de mucho intentarlo, los plebeyos deciden retirarse, irse de Roma y acampar en el Aventino. ¿Qué pasa? Eran los que hacían los trabajos manuales. Los patricios entonces tienen que ir a buscarlos y tienen que entablar una negociación con ellos para que vuelvan a Roma y ahí sigan haciendo sus trabajos. Rancière dice, independientemente de los resultados de esa negociación misma ya altera el reparto de la cuenta. Qué partes cuentan y qué partes no cuentan. O altera lo sensible. ¿Por qué? Porque antes los plebeyos no decían ninguna palabra interesante. Ahora que hay que conversar con ellos, a través de sus bocas está saliendo palabras con sentido. Entonces, la política ahí está en el nuevo reparto, en la redistribución de lo sensible. Allí donde había unos cuerpos que emitían sonidos sin sentido, o sonidos animales si quieren, pasa a haber unos cuerpos que emiten palabras con sentido. En vez de onomatopeya pasan a tener voz. Claro. Eso es político. Eso es político. Claro, y ahí también pensaba en esto, en este modo que tiene Diego Sturward de definir lo político. A ver. Que dice, son ordenaciones, mediaciones y acciones estratégicas que organizan un formato de lo social, una manera de lo social. Ajá. Entonces ahí veía esto, ¿no? Cuando se retiran, digamos, de la ciudad, obligan a armar nuevas mediaciones, hay una estrategia que hace que el ordenamiento social se modifique. Y hay una redistribución del poder también, ¿no? Y claro, y esto que dice él me sonó de
¿no? Empieza a haber otros sentidos y otros significados que ordenan la ciudad nuevamente, ¿no? Lo que no tengo claro es si Diego, porque no lo leí todavía el libro de Diego, pero si Diego usa esta distinción entre policía y política. Me pareció, por las cosas que vi, es que Diego, lo que nos estamos llamando policía acá, ahí puede ser política, y lo que acá llamamos política, Diego lo llama el reverso de lo político. Quizás. Y ese reverso de lo político es lo que, vamos a decir así, está por fuera del ordenamiento estándar. Claro. Y que... La excepción le llaman. La excepción. Y al presentarse, al irrumpir, al advenir, esa excepción obliga a una nueva distribución de los formatos, de las mediaciones. Claro, como más ligada a la idea de lo acontecimental, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ir hablando porque creo que estamos en una época en que la idea de acontecimiento como excepción a una rutina se torna muy problemática porque vivimos en un mundo sin rutinas. Claro. O sea, todo sería acontecimiento entonces, decís vos. Sí, pero cuando todo es acontecimiento... No es, exacto, no hay sí, el riesgo es claro. entender que... Bien. Estos son ejemplos de lo que hace la policía. Mira, está torcido. Pero la policía, dice Rancière, anuda los lugares, anuda los cuerpos a lugares, tareas, nombres y funciones. Por ejemplo, el cuerpo del trabajador está en la fábrica y no está en otro lado, en tiempos del capitalismo industrial, ¿no? Allí la tarea es un trabajo manual, el nombre de ese cuerpo es obrero y la función es producir. Si vamos al cuerpo del niño, el lugar es la escuela, la tarea es aprender, el nombre es alumno y la función es la enculturación. Si vamos al cuerpo de la mujer, también, ¿no? Hace unas décadas. Te está quedando viejo esto, che. Sí, a eso vamos, la unidad 5 va a esa cuestión que acaba de decir Ana Lidia. Pero esperen que ahora termino de hablar de este anudamiento, ¿no? La mujer está ¿en qué lugar? En la casa. La tarea que hace es planchar, puede ser también lavar y cocinar, ir de compras, tareas domésticas. El nombre puede ser, por ejemplo, madre, aunque podría ser también hija o esposa. Y la función es el cuidado, trabajo reproductivo. Claro, madre de, hija de, esposa de. Claro, muy importante el de. Lo voy a agregar para la próxima vez, el de ahí. Bien, aquí lo que vemos es que cada cuerpo queda atado a un lugar, atado a una tarea, atado a un nombre, atado a un sentido. Y eso es lo que construye subjetividad, esos sentidos atados a los cuerpos, esos cuerpos practicando las tareas que los hacen sentir sentido en su vida. Ahora bien, como marcó Ana Lía, esta forma de policía, que es la que fija los cuerpos a los lugares, o si vamos a decirlo así, la que fija a los habitantes a sus lugares, esta forma de policía no es propiamente la contemporánea. La contemporánea, más que fijando, funciona precarizando, fluidificando. ¿Cuál sería la diferencia, Pablo, en eso? En precarizar,
a diferencia de... Claro, vamos a ver si hay tiempo de hablar de la fluidez, pero para decirlo rápidamente mira, te digo una estadística para que veas que el trabajador no está fijo en la fábrica. En los años 60, en un país desarrollado, un trabajador tenía a lo largo de su vida laboral 4 empleadores, en promedio. Hoy, en los países avanzados, un trabajador tiene antes de los 30 años 9 empleados. Ahí tenés que la relación entre el trabajador y su puesto de trabajo no es fija, sino precaria. Creo que es claro. Porque es hasta nuevo aviso. Claro. Porque yo estaba pensando en los pibes más jóvenes, digamos, que en realidad cambian. La otra vez me dice alguien del sistema, me dice, había entrado en una multinacional y bueno, estaba bien. Dice, hacía 6 meses que estaba. Me dice, ¿está mal? Tiene 23 años. ¿Está mal si me cambio de trabajo a los 6 meses? ¿Por qué? Le digo. Me dice, no, porque está como que si estaba bien visto o si podía tener, digamos, como después complicaciones para el trabajo. Me dice, no, porque si cambio de trabajo a los 6 meses de empezar a trabajar en este lugar y bueno, digo, ¿y por qué cambiarías? No, me dice, porque bueno, tengo mejores condiciones, o sea, mejor sueldo, me interesa más el proyecto. Digo, también es eso, ¿no? Que cada uno puede decidir dónde ir y yo dije, bueno, mira, a mí me parece que si vos tenés ganas de cambiarte de trabajo, claro, cambiás. Sí, vale también, a ver. Pero no sé si eso es precarización, por eso te pregunto. En este caso. Vamos a llamarlo fluidez. Sí, porque hay una subjetividad que se construye funcionando de esta manera y es muy común que yo oí de gente con muy buenos trabajos, pero igual al año y medio o 2 dicen, no, quiero otro, ya me aburrí. Sí. Bueno, en este caso a los 6 meses. Pero bueno, tenía una mejor oferta en otro lado. Sí. Hay gente que cambia no por tener mejor oferta, sino simplemente para cambiar. No, pero igual, no, porque ella considera que aprendió todo lo que podía aprender en ese lugar, ya no tiene creatividad, ya no es creativo, ya está. Pasa que hay una diferencia en lo que se evalúa como lo positivo, en el sentido de que la estabilidad no es un valor, la permanencia no es un valor, la pertenencia no es un valor. La estabilidad desde nuestro parámetro. Desde nuestro parámetro, claro. Sí, no es una crítica lo que digo, o sea, son cosas que no están valoradas socialmente como cosas buenas. Bueno, entonces no sé si buenas, no necesarias. Necesitan mejor. Claro. Pero me parece, más allá de por ahí el tema de cierto sector de jóvenes, ¿no? Cierto tipo de jóvenes, cierto grupo social, tanto desde los empleadores como desde los empleados, yo creo que por ahí poder pensar que es la relación laboral lo que se precarizó, que hace 50 años era para siempre, no se consideraba, no entraba no era una cuestión, un tema de reflexión si estabas bien o no, o si se te iba a mantener en ese puesto o no. Era así, habías enganchado con el rol y ahí quedabas, ¿no? Claro, lo que le iba a agregar es que todo esto también tiene que ver con los jóvenes, ¿no? Porque si te pasa, digamos, si quisieras hacer eso a los 50... Y Estado civil. Es difícil. No sé si se puede. De 45 50 que también cambian, ¿eh? No te digo cada 6 meses, pero cada 2 años cambian de trabajo, 3. Bueno, porque no es solo cambiar de trabajo, a lo mejor es cambiar de enfoque en tu trabajo, Por ahí hay profesiones que donde es más común esto del cambio, ¿no? Qué sé yo, los publicistas, los de diseño, los de computación. Se está pensando como un modo de valorar la situación de parte de las personas. Eso lo que quiero señalar es que es un modo de la relación social.
Ahí Claro. ¿Sí? Porque incluso Constitución desde el punto de subjetiva, vista ¿no? del mercado, claro, eso tiene efecto y encarna subjetivamente. Pero desde el punto de vista del mercado laboral, está mal considerado que una persona esté más de 5 años en un mismo puesto. Vos mandás el currículum Porque no y sos estuviste emprendedor. 15 años en el mismo puesto y no tenés iniciativa, no sos creativo, no sos... Sí, sos Vale. Yo tengo una Muy buena pregunta para eso. hacerte con Sí, respecto a a ver. esto. Por eso digo, Muy es la bueno relación eso. laboral lo que se modifica. Entonces, esto es importante. No le demos a la palabra precarización un cariz negativo. Claro. Es para decir que no son relaciones duraderas, relaciones sólidas, donde la construcción de subjetividad pasa por permanecer atado al lugar. La construcción de subjetividad pasa por ir cambiando de lugares, si quieren. Pero habría que preguntarse si los cambios de lugar son tan frecuentes, si hay lugares, si los podemos seguir llamando lugares. No son lugares de una estructura, sin duda. Entonces, esta misma desestructuración no es una desconfiguración total, es otra forma de configuración. Me haces Entonces, acordar- la policía contemporánea no es una policía fijadora. ¿No es una policía? Pero yo Fijado- quiero fijadora. preguntarte, porque no estoy entendiendo, me parece. Vos planteas esto, los distintos lugares y las distintas tareas asignadas, etcétera, socialmente, Sí. pero decís que es la policía la que asegura esto. No. No, no la policía. No la policía en el sentido de lo que tienen gorrita, el coso bordó. No, No la policía de la ciudad. Claro, no la No, está hablando del viejo sentido. el viejo de la sentido de policía. Es claro, ese tipo de política que asegura, que ordenen socios. que ordena lo social, asegurando su reproducción sin que se redistribuya lo sensible. El graffiti sería volvamos a la policía. Claro. Lo que Claro, a mí decías me es está que te tan hacen impregnado el pensar. significante policía Sí, que que lo me ves en la confunde. policía. Sí, pero hay una intencionalidad igual de llamar a la política del orden, llamarla con una palabra negativa. Claro, porque la estrategia en que me gustaría inscribir esta materia es la estrategia de la emancipación. Policía queda asociado a la sujeción, a la dominación. Si querés, en vez de llamarlo policía, llamarlo dominación. No. Perdón, dijiste la política del orden, llamarla digamos, nominarla con un sentido negativo. Policía. Claro, que aparte que es la política más tradicional, ¿no? La que dice tenemos que honrar los compromisos, aunque la deuda sea ilegítima. Bueno. Yo me inscribo, sí. Esta política del orden sería, digamos, algo que está como en el sustrato, ¿entendés? No algo que está así como establecido, que alguien viene y te dice, bueno, esto y esto, sino que está como sobreentendido. Bueno, es muy importante porque se habló en algún momento de estrategias, ¿no? Que la política tiene que ver con estrategias. Hay estrategias, dice Foucault, sin estrategas. En las relaciones hay estrategias, pero no quiere decir que haya una mente maquiavélica que planifique todo. La subjetividad misma se construye de manera tal que en tiempos de policía fija, de policía sólida, la subjetividad quiere atarse a un lugar, ¿no? Por ejemplo, quiero casarme o quiero ser jefe de sección. En cambio, en tiempos contemporáneos quiero cambiar de trabajo seguido, no quiero vivir toda la vida en la misma casa. Quiero tener iniciativa. Un amigo escuchó el otro día en el subte que una chica hablaba por teléfono y le decía, mira, aunque vos seas una oficinista, tu escritorio tiene que ser una pyme, ¿no? Entonces, incluso
en una oficina enorme, en una multinacional, donde vos sos nada más que una secretaria, que en otro tiempo hubiera sido un lugar fijo, ahora vos estás ahí como una emprendedora, viendo qué oportunidades te surgen. Y por ahí las oportunidades que surgen es vender Avon en el mismo trabajo, ¿no? Pero la idea es que se flexibiliza el lugar. Hay que ver si es un lugar. Bueno, yo quiero contarles un poquito esta palabrita autonomía, que todavía no la dije, que queda asociada a la subjetivación, queda asociada a la política y a la emancipación, y opuesta a heteronomía. De Castoriadis. Sí, viene de Castoriadis y viene de Kant. Kant, ¿no?, llama autonomía al darse la propia ley. Esa sería la búsqueda a partir de las revoluciones burguesas, la búsqueda moderna. Y aunque hoy podríamos en gran parte dar por terminada la modernidad, en muchos sentidos, creo que una política, en el sentido pleno de una política emancipatoria, se tiene que orientar por la idea de autonomía. Y en este sentido, por lo que preguntaba Mónica, sí, somos heterónomos cuando, por ejemplo, asumimos la ley del mercado como forma de insertarse en el mundo y ser alguien. ¿Y cuándo seríamos autónomos? Porque si no te insertas en el mercado, ¿cómo existís? Materialmente hablando incluso. Bueno, eso es lo que hay que investigar. No es que tengamos la respuesta. Les cuento, hay una experiencia que no se conoce mucho, que es la de la autonomía italiana. De ahí vienen autores como, porque la pasaron, fueron militantes de la autonomía italiana en los 70, Negri, Virno, Berardi, Bifo, Lazzarato. Lazzarato lo hacía más joven. Sí, pero es de la misma banda de los autonomistas italianos. Es la banda de los autonomistas italianos. Pero no estoy seguro, me parece que Lazzarato es francés, ¿puede ser? ¿No? Bueno, en todo caso, les cuento un poquito de la autonomía italiana. Nosotros que nos quejamos de los aumentos de luz, ahí tomaban barrios, en los barrios se organizaban para coordinar acciones con los trabajadores de las empresas, de la empresa eléctrica, por ejemplo, y organizaban la autorreducción de la tarifa de luz. Adulteraban los medidores. En algunas ocasiones llegaban a lograr que eso se convirtiera en ley municipal y se aplicaba una tarifa social. Es una experiencia que va del 68 hasta el 77, 80. En el 77 tiene su punto máximo y ahí es cuando funciona Radio Alice, que es otra experiencia autónoma del área de la autonomía, donde fue protagonista Bifo y siempre cuenta Radio Alice, que era una radio comunitaria. Pero quizás lo más significativo para el momento de la autonomía italiana es los movimientos de obreros jóvenes que se desenganchaban del sindicato y del partido, ahí era muy fuerte el PC, se desenganchaban del sindicato y del Partido Comunista y hacían lo que el sindicato llamaba asambleas salvajes, es decir, muy horizontales. Paraban la fábrica, y sin pedirle permiso al sindicato. Y buscaban otras formas de coordinar las acciones entre fábricas que no fuera vía el sindicato, que estaba burocratizado.
También hablaban de es hora, como la rima decía fin del labora, pero no, a diferencia del trabajador clásico fabril, no estaban orgullosos de ser trabajadores, querían el fin del trabajo. Entonces, ¿El trabajo en qué sentido? En el sentido del fin del trabajo. Claro, te decía, tenemos que destruir. Sí, claro. Para destruir el capitalismo tenemos que destruirnos como obreros. Claro, romper un poco la heteronomía, digamos. Bifo sigue diciendo algo de eso, ¿no? Sigue diciendo algo de eso, sí. Eso lo marcó indeleblemente. Igual sí, Bifo cuenta mucho de la experiencia de la autonomía italiana. Y lo interesante es que no veían que el fin del capitalismo era algo alcanzable a través de la toma del poder. Porque si tomabas el poder te tomaba. Entonces decía, hay una frase escrita por Negri, que a partir de la experiencia de aquella época, ya creo que ya en la cárcel lo escribe, pues lo meten en cana, ¿no? Por todo esto. Eso, con juicios injustos, obviamente, pero lo meten en cana por todo esto. Se tomó un jugo de naranja por un remedio, perdón. Todo bien. Eran de armada. Y sí, porque eso, si no se asimila, entonces... Bueno. Y dice Es muy completo. Ay, ¿sabes qué tengo, Ana? Qué lástima. Un exprimidor en la cartera. No, pero tengo un coso que vos pones así y sale el jugo. Voy a me lo voy a comprar, no lo conozco. Qué interesante. Claro, lo hago yo Hablando con el del mercado. limón. Bueno. Porque no, yo digo, me hace cómoda. Estamos en el mercado. Sí, sí. Estamos. Aparte sale 2 meses. El asunto sería mire, ¿no? ¿Vieron? Eso de Sí, Harry Potter, ¿no? Harry Potter, el andén 9 3/4. 9-3-4. Que es el andén que está entre el 9 y el 10, pero no lo ves. Claro. O sea, Que te lleva. es donde estamos. El tema es encontrar el andén 9 3/4. Decís entre Sí, yo sé. capitalismo y Era lo que viene. Productos italianos. Pero eso no es Este grupo es muy completo. Muy power este grupo. Te callo. Bueno, les decía lo que decía Negri en la cárcel. Eso. Lo que decía Negri en la cárcel es para hacer una crítica de la economía política. Vieron que el libro de Marx, El Capital, su subtítulo es Crítica de la economía política. Y Negri dice, para hacer una crítica de la economía política también hay que hacer una crítica del Estado. Porque el Estado es inherente al capital. Esto históricamente se constata además. Los estados más fuertes son los estados, digo, hoy habría que ver, pero los estados más fuertes, con más capacidad de ordenamiento de lo social, si quieren ustedes, los estados más policíacos son recién los estados-nación, es decir, los estados policíacos en el sentido de dominación, de capacidad de ordenar lo social. Bueno, recién los estados-nación, o sea, recién con el capitalismo tenemos los estados más reguladores o más gobernadores de lo social de la historia de la humanidad. Entonces, para hacer crítica de la economía política hay que hacer también crítica de la política. Y también, por eso tiene sentido pensar la autoridad. Bien. Todo esto en cuanto a definiciones estratégicas, para ver dónde meter la materia. Pasemos a penalizar un poquito la autoridad. ¿A qué? A pensar un poquito la autoridad, ya entremos en tema. Ya entramos en la unidad 1. Hasta aquí fue introducción.
Y lo que quiero mostrar en este gráfico es que, primero, muchas veces cuando... Vamos a decirlo primero. Autoridad es una palabra huidiza, es un concepto muy huidizo, escurridizo. Cuesta aprenderlo, asirlo. Y por eso arranco con algunos defectos. Por ejemplo, cuando se dice la autoridad, se piensa en las autoridades. El policía, la maestra, la directora del colegio, el presidente, un rey, ¿no? Entonces, las autoridades. No, autoridad es una relación. Esa relación, por supuesto, tiene un polo elevado y un polo subalterno. Como dice Koyev, tiene de un lado un agente y del otro lado un paciente. El agente sería la figura de autoridad que da una orden o expresa una demanda. Y el paciente sería el que, vamos a decirlo así, obedece o accede a la demanda. ¿No? ¿Expresa en el sentido del karma la demanda de la gente? No. Bueno, puede ser que un analista lo lea así, pero si un padre, un padre de otros tiempos, con una mirada te lograba que vos te quedaras callado y quieto, tu padre. Bueno, ahí la mirada esa estaba expresando una demanda, aunque el tipo no te dio una orden, el tipo, perdón. No, igual mi papá murió hace 30 años, pero lo recuerdo que cuando era chica era así. Bueno. Te miraba, ya está. Bueno, ahí está expresando una demanda. No te está amenazando con pegarte, No, nunca me tomé. no te está amenazando con dejarte sin play. Digo, Pero ya sabes lo que tenés que hacer. ya sabes lo que tenés que hacer. En ese sentido, ahí ese padre es el agente de la relación de autoridad. Y entonces aparece lo que estaba diciendo Carlos en el momento. El polo subalterno, que ahí puse paciente por ponerlo a agente, pero el polo subalterno reconoce al agente como autoridad. En este sentido, una autoridad no es tal si no es legítima. Koyev incluso dice que decir autoridad legítima es un pleonasmo, una redundancia, como decir agua mojada. No puede ser autoridad si no es legítima. Entonces acá hay otro, ¿no? Porque entramos a la autoridad por algunas agarraderas, pero son jabonosas. Entonces cuando vos decís, autoridad es el policía, autoridad es la directora de la escuela, cuando vas a decir, no, quisiste agarrar, no te sirvió, porque en realidad la autoridad era una relación. Después decís, la autoridad es la que puede imponer lo que quiere. Quisiste agarrar, se te escabulle de vuelta, porque no, porque necesita un reconocimiento para que ocurra lo que quiere. Ahí arriba en el gráfico, en vez de palabra, de la palabra del agente, el paciente, quizás tendría que decir expresión de una demanda o expresión, a través de una palabra o a través de un gesto. Bueno. Ahora bien, en ese sentido la autoridad es una relación entre dos. Pero de nuevo, si queremos ir y agarrar la idea de autoridad por el lado de entenderla como una relación entre dos, no nos alcanza, se nos escabulle de vuelta, porque hace falta que esa relación esté sostenida en algún fundamento. La directora de escuela no tiene la autoridad. Eso alguien lo dijo en algún momento en la discusión. Ahora no me acuerdo cómo fue, pero lo interesante es que uno apela al otro, eso. No.
La directora de escuela, cuando puede no apelar a otro y con su palabra, con su demanda, lograr la acción que necesita en sus subalternos, cuando logra esto, es decir, cuando está funcionando la autoridad, funciona no porque ella tiene la autoridad, sino porque a ella le otorgaron la autoridad. Claro, los demás la reconocen en ese lugar. La reconocen en ese lugar. Y ese lugar se sostiene no por sí mismo, sino porque hay un sostén. Un sostén que está fuera de la relación. Si quieren, momentáneamente llamémoslo Ministerio de Educación. Pero tampoco es solamente el Ministerio de Educación, es también una cantidad de representaciones del lugar de directora. De representaciones sociales. Claro. Sí, sí, representaciones sociales y Digo, quizás también como individuales. el colectivo social entiende que es una directora y que porta la autoridad. ¿Esa es la legitimidad o no? Exacto, perfecto. Eso es la legitimidad. Ahora bien, lo que dice Rebo es que esas representaciones sociales son en la antigüedad y en la modernidad una trascendencia que está fuera de lo social. En la autoridad antigua, esa trascendencia era la fundación de Roma y después en el cristianismo va a ser el nacimiento de Cristo o el nacimiento y resurrección de Cristo. Y en la autoridad moderna, esa trascendencia se va a desplazar al futuro. ¿Cómo es eso? Y en el futuro está la sociedad que todos deseamos. En el futuro está el comunismo o en el futuro está la gloria de la patria. Como el progreso, digamos. El progreso. El tiempo, a partir de la modernidad, el tiempo se configura como un tiempo progresivo, un tiempo que nos lleva hacia un final en que el hombre va a dominar cabalmente la naturaleza, no va a haber enfermedades, no va a haber hambre, no va a haber crimen, ¿no? Equilibrio completo. Mundo feliz. Un mundo feliz. Es terrible ese libro, digo. Sí. Mundo feliz. Es terrible. Bien. Digamos, la promesa de la modernidad del capitalismo es eso, que si todos nos organizamos en una sociedad, todo funciona bien, la industria, la ciencia, el orden, en el futuro, es un ordenamiento teleológico, en el futuro vamos a lograr alimentos y los bienes que satisfagan las necesidades de todo el mundo, distribuidas de modo totalmente igualitario. Esa es la promesa de la modernidad. Mientras, ahora no crees en esa promesa, está bien, pero mientras duró la modernidad, se creía en esa promesa. No sé si lo recuerdan. Sí. Tenemos, más o menos, no sé vos, ni vos, pero los demás tenemos una edad como para haber sentido que eso se iba a cumplir, cuando éramos chicos por lo menos. Sí. Quizás la conquista del espacio, incluso, poder vivir en otro planeta. Bueno, pasemos antes, hay una cuestión que es muy importante. Y sería de vuelta. Cuando pensamos la autoridad como lo que logra expresar una orden, cuando pensamos la autoridad como lo que logra expresar una orden gracias a una relación sostenida en un fundamento, se nos vuelve a escabullir. ¿Por qué? Porque la autoridad no es solamente eso que logra... ¿Se dice escabullir? Sí, se escabullir. Bueno, la autoridad no es solamente lo que logra que un
no es solamente ese tipo de relación compleja que logra que un agente opere sobre un paciente, sino que también es, para Arendt y Ribot, al menos, lo que logra que haya lazo social. Y aquí teníamos, como una de las viñetas, teníamos dos viñetas donde se ve la dificultad para la convivencia, la dificultad para vivir juntos. La de la playa y la música en la playa, y la de los chicos que destrozan la escuela en su último primer día. Los chicos de secundaria, ¿no? Y acá viene de nuevo, para los autonomistas, ¿por qué puede ser interesante? Para los autonomistas como nosotros, digo, ¿no? ¿Por qué puede ser interesante pensar la autoridad? Porque tiene que ver con el vivir juntos. No porque solamente no nos interesa en tanto tenga que ver con lograr un orden. Cuando una amiga... O sea, cuando vos hablas de este vivir juntos, ¿lo relacionás a esto de la producción de un común o no? Lo relaciono completamente. Estoy diciendo lo mismo. Producción de un común. Pero, perdón, ¿no? El carácter negativo que le das al orden me hace pensar que yo estaba pensando en el orden como condición de lazo, o sea, el orden no por el amor neurótico obsesivo al orden, sino el orden para que no nos matemos entre todos, para que podamos convivir, en ese sentido, digamos, como un organizador social, qué sé yo. ¿No? Sí, bueno, como la ley. Bueno, la está ley. bien. Hay un orden de la autonomía y hay un orden de la heteronomía. Claro, sí, eso está correcto, está bien. Lo que me faltó decir de la autonomía italiana es que ellos concebían que la tarea era generar áreas autónomas, quizás un barrio, quizás una universidad, quizás una fábrica, e ir expandiendo el área de la autonomía en el país. No tomar el poder del Estado, sino expandir el área de la autonomía. Porque, pero a partir de una fundación, digamos, no a partir de una revolución, no a partir de una fundación, sino a partir de una experimentación en común. Mira, súper mendeliano. Súper mendeliano. Que es el libro, ese todavía no lo leí, es Historia de la Autoridad de Mendel. Sí, ese es uno. Qué sé yo, la sociedad no es una familia, la rebelión contra el padre. Ah, está bien. Pero la idea mendeliana, digamos, un poco es esa, ¿no? A diferencia, digamos, por ejemplo, del análisis institucional, que va más por el lado de la cosa rupturista, que eso Mendel piensa en desarrollar, digamos, una discusión racional y así, ¿no? En esta idea, trabajar en esta institución, armar las cosas ahí y como que eso se va a ir expandiendo a otra institución. Sí, hay una confianza en el contagio también. Claro. No solo en digamos... Y no querer transformar la sociedad en un acto, digamos, no más claro, al modo de los analistas institucionales. Ajá. Claro. Bien. Bueno, entonces, perdón, quería decir... ¿Por qué también tenemos que ir experimentando la autonomía? Es decir, no se trataba de hacer la revolución para el día de mañana, después de mucho tiempo de socialismo, llegar al comunismo. Se trataba de experimentar el comunismo en acto, porque teníamos que experimentar cómo era no ser obreros, cómo era no ser mujeres, cómo era no ser estudiantes, de ese tipo de mujer, estudiante y obrero que es inherente al capitalismo, que es fabricado por el mismo capitalismo. Bien. Entonces, en esa experimentación hace falta cierto ordenamiento.
Yo participé muchos años de un bachillerato popular. Vieron que son escuelas secundarias para adultos autogestionadas. No las abre el Ministerio de Educación. Los profesores abren esas escuelas. A veces una fábrica recuperada. Bueno, tema típico. Agregabas una hora de reunión de profesores. Todos los meses hacíamos asamblea de profesores. Decías a las 11 de la mañana y bueno, uno llegaba a 11:30, otro 12, otro 1. Nunca empezaban a las 11, ni 11:15 las asambleas. Bueno, ahí hace falta algún tipo de autoridad, me parece a mí, para que el vivir juntos funcione mejor, porque habíamos varios que éramos padres y teníamos que irnos a la 1, mientras que otros eran pibes más jóvenes que habían salido el viernes y que entonces llegaban a la 1. Bueno, ahí hay un problema del vivir juntos que quizás se puede pensar a partir de la cuestión de la autoridad. Y que es un problema de la autonomía, no un problema del orden heterónomo, no un problema de policía. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo problemático con la autoridad? ¿Qué es lo que incomoda con la autoridad? ¿O qué es lo que nos incomoda a los autonomistas con la autoridad? Y es que la autoridad está en el cruce de dos ejes. El eje vertical del mando y el eje horizontal del vivir juntos. Así lo plantea Rebaud Dallon, en su libro El poder de los comienzos. Dijiste un eje vertical del mando. De mando. el de vivir juntos. Bueno, y Rebaud dice que la autoridad, ahora cuando entremos a la autoridad romana se va a ver más claro de qué manera, ¿no? Pero que la autoridad logra crear un mundo común. Mundo común donde los humanos y las humanas y les humanes podemos encontrarnos. Pero ese mundo común no es solo un espacio común, también es un tiempo común. Ahora bien, la solución moderna del contrato social, de lo cual vamos a hablar a la tarde, permite pensar en un espacio común. Pero para que haya un tiempo común tiene que haber una duración. Y esa duración no la resuelve el contrato, sino que para Rebaud la resuelve la autoridad. La autoridad porque es capaz de ligar entre generaciones. O si quieren, entre pasado y presente y futuro. Todo vivir juntos, entonces, tiene el desafío tanto de la convivencia en el momento como de la convivencia entre dos momentos distintos. Es decir, lograr relacionar, lograr enlazar distintos momentos del vivir juntos. Y que cuando llegan los nuevos, los viejos puedan transmitirles algo. Transmitir una experiencia, transmitir una habilitación. Complejo eso en este momento, ¿no? Sí, ¿por qué decís? No, porque la cuestión intergeneracional está bastante fracturada, digamos, ¿no? O sea, los jóvenes no creen que los adultos puedan enseñarles algo. Y los adultos tampoco. Y los adultos tampoco, y entonces es complicado eso. Bueno, y en las instituciones, digamos, cuando uno va a intervenir en las instituciones, lo que, digamos, siempre hay una tensión
y un malestar entre los viejos y los nuevos, ¿no? Ajá. Es bastante... Claro, el recién llegado no asume la asimetría diciendo tengo que pagar derecho de piso, diciendo... Más que el tema de recién llegado es el tema del joven. Más que La subjetividad laboral es muy diferente de 30 para abajo que de 30 para arriba. Ajá. Creo que lo decía. Hace un tiempito un chico de 29 años me dijo, a las nuevas generaciones no les gusta usar teclado. ¿Teclado? Y sí, no les gusta usar teclado porque están acostumbrados a toquetear el celular, ¿no? Pero lo interesante Es que él era muy joven. es que él tenía 29 y hablaba de las nuevas generaciones. Claro. Ya no se consideraba él una nueva generación. No. Mis hijos se Martín llevan Gutmann. 6 años y en 6 años uno le habla al otro de manera muy distinta y dicen no, porque en mi época y en mi época y tienen 21 y 27. Claro. O sea, Pero digamos, de 21 a 27, el de 21 considera que el de 27 tiene una experiencia que transmitirle, una perspectiva de cómo habitar una situación. por lo menos tiene la dimensión de que es distinta de lo de él. Claro, Quiero pero decir, es como que me parece claro. que lo que estaba diciendo Pablo es que el de 20 no tiene, lo decíamos también, que el de 20 no siente que el de 50 tenga una perspectiva para transmitirle de una situación. Y sí, el de que tiene algo para que aprender o que tomar registro de que el 28. ¿No? Vos mirás el de 28. Sí, es interesante lo que decís, porque por ahí es cierto que entre el de 20 o 21 y 27 se pueden tomar lo que el otro le puede decir y por ahí con el de 50 es como que ya es obsoleto. Sí. Bueno. Sí. No sé. ¿Qué es esto que lo que decías recién? Lo que... esto continúa de lo anterior, ¿no? sí, continúa de lo anterior. Pero ya entra un poco en detalle. Si quieren vuelvo al anterior porque no nos vamos a detener mucho. Quiero decir un par de cosas. Primero es que para que haya esta relación temporal entre momentos, entre generaciones quizás, tiene que haber un honrar una trascendencia, Claro. sea esa trascendencia el futuro o el pasado originario, el futuro teleológico o el pasado originario. Y tiene que haber una institución de esa trascendencia. En este sentido, la autoridad clásica no es sin institución. Claro. Casi, esto no lo dice, digamos, no lo dice expresamente Rebot, pero casi que decir autoridad instituida también es un pleonasmo. Si no está instituida. Bueno, y un poco el problema que tenemos para construir el vivir juntos es que hoy las instituciones también están fluidificadas. Hay un libro muy lindo que se llama Esto no es una institución, que Es un libro muy copado. ¿Vos ya lo leíste? Absolutamente esclarecido. Qué bárbaro. Cargando. Ahí está. Es este. Está en esta mesa. Claro. Cuando vos me mandaste el mail, un correo, bueno, yo ya... ¿Ya lo habías comprado? Ya lo había comprado en la red y entonces se comunicaron y me dicen, mira, todavía no lo terminamos de editar, pero dice, la semana que viene te lo enviamos. Yo había comprado de estos y unos de Benazayán. Y como no salía el libro, me vuelven a semana y me dicen, pero te vamos a hacer un regalo porque todavía no lo tenemos. Y me mandaron un libro de regalo. Qué grande. Qué bueno. Muy pionero. Sí, Está muy bien. red editorial, está peor el proyecto. Ahí hay unas tarjetitas que son de ese proyecto editorial. Pueden llevarlas. Y están baratitos, Me interesa.
Sí. Hagamos un poco de mercado. Bueno, pero es que probablemente se pueda pensar que el mercado sea una forma de, a veces, de viabilizar ciertos proyectos para otro vivir juntos. Sí, sí. No hay proyectos si no hay reproducción material de las condiciones materiales, ¿no? Bien. Pasemos a la autoridad antigua. Al menos al menos cómo la conceptualizan las filósofas Arendt y Reboe. No sé si un historiador antiguo validaría esta construcción, pero a nosotros nos va a servir como referencia para pensar lo que pasa con la autoridad en tiempos contemporáneos. No, me tildé un momento porque estamos hablando de muchas situaciones muy jugosas, donde no hay autoridad, donde se forma autoridad, donde... Para mí es muy interesante investigar cómo se va dando situaciones de autorización, situaciones donde alguien se siente habilitado gracias a una configuración ad hoc de la autoridad. Sin una configuración fluida. Sí, pero no con la fluidez del mercado, sino con la fluidez del intercambio de un colectivo autónomo. En inmanencia. En inmanencia. Y incluso me gustaría, ahora lo digo, primero quiero decir algo. Hemos llegado como a hacer un cuadro, sucintamente, un cuadro conceptual bastante completo y complejo de la autoridad. Que no está en una persona, que está en una relación, que la relación no se basta a sí mismo, que tiene un sostén, que ese sostén es trascendente, que ese sostén que ese sostén es una institución, que esa institución logra que haya una duración. Pero hay que decir una cosa más todavía. La autoridad no solo logra algo no solo logra lo que desea en el subalterno, también logra que el subalterno se sienta autorizado a desplegar proyectos, iniciativas o a vivir en el mundo. Entonces, la autoridad tiene este lado poco agradable de ser lo que impone algo o lo que demanda algo, pero tiene también el otro costado ineludible para el frágil ser que somos los humanos, que es la autorización. El contrato narcisista de Piero Lanier, lo que estás diciendo. Sí. Pero si querés contarlo para reponerlo un poquito en la mesa. Sí, lo vimos el año pasado. Bueno, sin autoridad no hay habilitación, sin contrato narcisista no hay habilitación. Claro. Entonces, decía, en esta mesa misma, en un jueves, vinieron unas señoras, después cuando lleguemos a la unidad 6, que es la unidad de la autorización inmanente, decía una colega de ustedes que trabaja con chicos con familiares de chicos en situación de encierro, con chicos que delinquieron y que están en situación de encierro. Bueno, ella decía, quizás los adultos no tengamos mucho que enseñarles a los chicos de hoy, pero los chicos necesitan nuestra mirada. Entonces, en la autoridad hay una asimetría que no es necesariamente del orden de la fuerza física, pero que necesita ser repuesta
para que se produzca esa duración pública que requiere todo vivir juntos. Lo que pasa es que hay algo en la simetría que a veces se piensa desde el lado de la dominación, del ejercicio del poder, y se pierde como el costado del sostén que produce, digamos, ¿no? Ajá, exacto. Claro, pero además, digamos, psicoanalíticamente, el advenimiento del yo se da a partir de la mirada del otro. Desde, digamos, si no hay un otro desde que la te fundación mire, exógena del aparato. Claro. Según qué psicoanálisis, digamos. Para nosotros sí, pero no siempre es pensado así. No, pero también, pero para Piero Lanet también. Sí, por supuesto. Psicoanálisis contemporáneo francés, sí. Si nunca, claro, Arendt dice, nunca experimentamos la autoridad. Desde el siglo XVIII, digamos, desde las revoluciones modernas, con el advenimiento de la idea de igualdad a la comunidad política, es imposible que haya autoridad y la autoridad fue decayendo. Entonces, se nos plantea que tenemos que la autoridad tiene un nacimiento en Roma, sigue con la cristiandad, y cuando llegan las revoluciones modernas, pongamos siglo XVIII, que es el siglo de la Revolución Francesa, empieza a haber una crisis de autoridad cada vez mayor. ¿A partir de qué? ¿De la Revolución Francesa? Sí, las revoluciones burguesas en general, pero tomemos la Revolución Francesa, que es en 1789. Entonces, esta línea punteada divide la antigüedad y la modernidad. Pero claro, Arendt escribe en la década del 50. Hoy nosotros podemos poner la época contemporánea, por un lado. Por otro lado, con Barilko y con Ignacio Lobkovich, la curva temporal que traza la autoridad es distinta. Podríamos tomar por buena esta idea de que en la antigüedad hay una configuración de la autoridad. Podemos tomar por buena la idea de que hay una crisis de la autoridad con la idea de igualdad, pero la idea de igualdad encarnada por los estados nacionales se hace compatible con una reconstrucción de la autoridad. Como dice Barilko, con la modernidad, él lo sitúa en Descartes, rompimos las cadenas, pero después construimos nuevas cadenas. Entonces, en esta materia, el relato que hacemos no es el de Arendt, quiebre en el siglo XVIII y crisis secular. Es quiebre en el siglo XVIII y reconstitución estatal nacional. Con una crisis en el comienzo de la época contemporánea, que se puede ubicar década de 60, década de 70, comienzo del capitalismo financiero. Década del 90, si quiere. O sea, en la contemporaneidad, digamos, en el momento que pensamos lo contemporáneo. Sí, el momento en que estamos. Pero vos decís a partir del 70, marcás más o menos... Sí, porque en el 70 hay algunos hitos que hablan del inicio del capitalismo financiero, pero también estuvo mayo del 68, movimientos políticos que también hicieron entrar en crisis, en tanto movimientos políticos, las formas de autoridad. La autoridad tuvo, no la autoridad, el orden tuvo que reconstituirse. Un ejemplo muy claro, Macri, viste, que te habla como si fuera uno más, hace su Snapchat, hola, estoy re contento,
¿no? Es esta idea de que Es igual que vos. de que soy igual que vos y me vas a escuchar porque soy igual que yo. Esto está muy presente también en las publicidades. El usuario escucha más a otros usuarios que a alguien que le recomienda por tener una legitimidad de origen. Bueno, eso. ¿Por qué? Porque Analía, yo les conté esto porque Analía dijo, chachán, estamos jodidos. Si la crisis de la autoridad empezó en la modernidad, nunca la experimentamos. Bueno, sí, pero experimentamos otro tipo de experiencia, otro tipo de autoridad. Después la vamos a hablar un poquito, si podemos. Pero me queda una pregunta. 4. Cuando vos haces esa línea ascendente, después de ese quiebre posterior a la modernidad, ¿no? Sí, Ahí. Estados nacionales. Ajá. es la configuración de los estados nacionales. Sí. Es chiquito un poquito este cerro. Me quedo. Por eso Me quedo. no lo tuvieron tanto. ¿Por eso qué? La maestra era tan verdura. Claro. Ah. O sea, los Tenía que estados construir nacionales el hacen que se Estado-nación. reconstituya algo de cierto orden. Con autoridad. Exacto. Con autoridad, claro. Y con la idea de un común también, ¿no? Sí. Pero un común Una trascendente. historia común. Sí, pero una historia común que es un común trascendente, Claro. porque es la patria. Es la patria, Es exacto. una comunidad de origen y destino, es la nación, ¿no? ¿Qué hora es, gente? Porque 12 y 10. 12 y 10. perfecto, Perfecto. perfecto, porque quiero redondear con una cosita. Ay, que se me escabulló por segunda vez. A ver, sí, ahí se arrancó. Una cosa, después si tengo más libros, traje eso por una cuestión de peso. Si quieren, no tengan miedo de pedir. Te digo, Lo que quería decir antes y que se me había ido era distinguir, ¿no? Hay otro despeje interesante para hacer, que es distinguir entre autoridad y poder, y a su vez entre tipos de fuerza. Esto no es algo que tenga tan trabajado, pero al menos quiero decir las impresiones que tengo. Y en todo caso lo seguimos elaborando juntos. Revaux, que cree que el poder es dominación y en ese sentido mala palabra, dice que, Revaux cree que la fuerza es solo la violencia física y dice la autoridad, como no recurre a la violencia, no es necesariamente una forma de dominación. Y dice, siempre hay autoridad. Lo que cambian son las configuraciones. A mí me parece que lo que hay que decir es que siempre hay fuerza y que lo que cambian son las configuraciones de la fuerza. No fuerza en el sentido de violencia física. Fuerza en el sentido de cualquier cosa que te coaccione, aunque sea la mirada de un padre, aunque sea un gesto, aunque sea una app de un celular. Aunque sea un miedo propio. Siempre hay que decir vos. Fuerza. Y lo que cambia, entonces, son las configuraciones de las fuerzas. Una configuración posible de la fuerza es la autoridad. Entonces, Revaux dice, siempre hay autoridad, lo que cambia es su ubicación. Yo diría, siempre hay fuerza, lo que cambia es su ubicación. Con Foucault diríamos, siempre hay poder. Claro. Porque siempre no hay relación humana que no sea de poder. Siempre hay una estrategia al relacionarse. Pero hay algunas ocasiones
que tampoco sé si son la mayoría en la historia, pero hay algunas ocasiones en que el poder se reviste de autoridad. Se habría revestido de autoridad en el Imperio Romano, se habría revestido de autoridad en la Iglesia Católica y hasta la modernidad. En el Occidente eso habría sido lo dominante. Creo que hoy estamos en una época en que el poder no se reviste necesariamente de autoridad. Pero eso no quiere decir que no haya poder. Eso no quiere decir que no haya fuerzas que te conminen a hacer ciertas cosas. O que te compelan a hacer ciertas cosas. Yo muchas veces estoy tentado a esas fuerzas de llamarlas automatismos. ¿Por qué? Porque no media una reflexión, por ejemplo. En el caso del dinero sería, por ejemplo, un caso de poder sin autoridad. Está bueno, a ver cómo... No, qué sé yo, bueno, cuando venía escuchaba que Alberto Fernández había estado con Sigman, con Hugo Sigman. Sí. El dueño de Vago. El dueño de Vago. Y medio dueño de Lea también, el laboratorio de Lea. Ajá. Entonces lo menciona, le da la palabra, ¿no? Uno podría decir, ese señor tiene el poder del dinero, no es que tiene la autoridad. Está bien. O sea, el poder tiene, está al lado del presidente, habla en un discurso al presidente. Está bien, pero yo diría, ahí sigue habiendo una figura y una persona. Pero, por ejemplo, si vamos a sacar el dinero, tengo 2 cursos, soy docente, tengo 2 cursos para hacer. Uno me da 50 céntimos de punto para concursar cargos en la secundaria, otro curso igual de interesante me da 30 céntimos de punto. Y voy a agarrar el que me da 50. ¿Sí? ¿Por qué? Esos puntos valen como dinero también ahí, ¿no? El automatismo de ir tras la cantidad más... El progreso. Sí, pero no es el progreso de la modernidad. Es el enriquecimiento, si querés. Hay enriquecimiento en antecedentes. Pero eso está calculado de tu parte. Sí, por está eso, ¿y cómo por qué se por la reflexividad. Está bien, no puedo seguir con el ejemplo. Pero qué pero quiero saber a qué se refiere con automatismos en el sentido de algo, digamos, que es más claro, es más allá, como que surge. A ver si sirve lo siguiente y después se podría llevar a lo de los docentes. Película se llamaba algo como 2 días y 3 noches o 3 días y 2 noches, francesa. A ella le dice, ella tiene una licencia psiquiátrica en el trabajo. Cuando se termina la licencia y quiere volver, el coordinador trabajaba en una fábrica. Nos dimos cuenta que tu equipo puede hacer las cosas sin vos. Entonces, Tremendo. Yo me la tomé. En vez de 16 personas necesitamos 15. Así que le plantea a todo el equipo: ustedes o se reparten un sueldo menos, nosotros ahora vamos a pagar 15 sueldos, o se reparten los 15 sueldos entre los 16 o la dejamos a ella afuera, como ustedes quieran. Entonces ella se pasa el fin de semana, esos 2 días, 3 noches, o 3 noches, 2 días, no me acuerdo, ¿no? 3 días, ¿no? 3 noches, 2 días, seguro.
yendo a la casa de cada uno a hablarle para que voten a favor de que ella se reincorpore. Y cada uno tiene su problema familiar o su problema económico por el cual va a votar mantener su sueldo entero. Parte de... Pero cuando ves a cada uno, no es que sean guachos. Es que lo necesitan. Claro. Eso. Ahí hay un automatismo, en ella de pedir el voto, en ellos de negar el voto. Les voy a spoilear el final. Bueno. Ella pierde. Y el coordinador, el mismo que había hecho el planteo, le dice, bueno, mirá, al final, como vos tuviste tanta iniciativa y casi empataste, tenés pasta, no sé qué, bueno, te vamos a poner otra sección con el mismo sueldo. Y ella dice, no, dice, la película termina ahí, no acepta ese trabajo. No me acuerdo si no era un poquito más feo el trato que le proponía el tipo. Pero la cosa es que se va. ¿Qué muestra la película? Que los cínicos están en el planteo, en darles a elegir a la gente. Sí. El neoliberalismo todo el tiempo te pone en esas opciones de hierro. ¿Qué preferís? ¿Que te saquen las uñas o que te saquen la piel? Las dos son una cagada. Pero hay un automatismo que te compele a no cuestionar el planteo de las opciones. Te compele a elegir una de esas. Es denigrante ya salir a buscar el voto. Completamente. ¿No? Al menos me parece. Claro. Pero es un planteo que a la vez rompe las solidaridades internas entre trabajadores. Claro. Cosa que tradicionalmente la clase obrera había podido considerar la fábrica como un lugar donde se forja solidaridad, no donde se claro, rompe. ahora ella ahí, ¿no? Estaba pensando esto que vos traes como material. Pensaba, ella ahí, la fábrica o el trabajo, no sé si es una fábrica. Sí, era fábrica, sí. Digamos, el gerente, el supervisor, no sé quién sería la figura que ponía en acción esa maquinaria, pero en suma tienen poder, ¿no? Tienen el poder de echarla, el poder de tomarla. Pero ella tiene un poder sobre sus propios actos y dice no. Y se va. Sí. ¿No? Bueno, Mendel justamente lo que plantea es la cuestión de que a ese poder sobre los propios actos lo que se opone es la autoridad. ¿No? Y entiende el poder del que habla Foucault, por ejemplo, como una cosa más del orden de lo estratégico, ¿no? Como algo que se aplica a un tercero siempre, ¿no? El poder del que habla Foucault es de uno sobre los otros. Sí. Mientras que el poder de que habla Mendel es sobre el poder sobre los actos de uno mismo, ¿no? Y cómo, de alguna manera, la autoridad, ¿no? Que él lo entiende como un fenómeno social, de alguna manera, justamente es el que está instalado o representado en la organización del trabajo, ¿no? La estructura jerárquica de una organización, esto que decís vos, bueno, ahí está puesta la cuestión de la autoridad, ¿no? Para poder ejercer ese poder. Entonces, bueno, me parece que es como si brincan. Sí, y bueno, interesante porque aparte distintos autores llaman del mismo modo a distintas cosas. A distintas cosas. Claro. Acá, digamos, venía diciendo poder como la capacidad para coaccionar, claro, para hacer que otro cuerpo haga determinada acción sobre las acciones de otro. Lo definía Foucault. Ahora, si es la relación consigo mismo, es una ética, como dice Lenin, como diría Foucault también. Claro.
A ver, a mí me parece importante ver que la persona, el coordinador del equipo que les plantea, creo que también es gerente, el tipo que les plantea que tienen que elegir, ahí se ve que el tipo tiene el poder de echar a uno, pero no tiene la autoridad para decir a cuál se va a echar. Él plantea las opciones y le dice háganlo ustedes, porque por algún motivo... Yo lo pensé como algo un poquito más maniqueo que eso, porque es un poco perverso, digamos, sí. Dejar entre los semejantes, entre los pares, es como correrse de ese lugar que es real. Él tiene el poder para decir sí o no, pero no asume eso, ¿no? Y entonces lo horizontaliza, lo vuelve democrático, digamos, esto se ve mucho, ¿no? Lo que Richard llama la malicia del coordinador. Eso, ¿no? Es lo que plantea él ahí pierde autoridad, no ejerce su autoridad. No la pierde, yo creo que a propósitamente, a propósitamente el tipo dice, bueno, decidan ustedes, o sea, el tipo se desresponsabiliza de la decisión, entonces no es culpable, no es responsable. Bueno, ahí está ahí la apareció relación un interesante. El déspota Autoridad y de Plaza de responsabilidad. Cordero. Ahí aparece un punto importante, que es que la autoridad se puede responsabilizar de sus actos. Si no te responsabilizás y haces a la Macri, yo les dije, se iba toda la mierda. ¿Vieron? Sí. Pero no me hicieron caso y no se hace responsable de que él tuvo algo Que él que era ver el con eso. presidente, básicamente. La autoridad se puede hacer, la autoridad se puede y se debe, no le queda, cuando funciona, Funciona, no le queda más remedio que hacerse responsable por sus actos. Esta desresponsabilización es parte del poder que funciona sin autoridad. Es como si es el poder que ya encontró la manera de funcionar y actuar sobre las acciones de otros sin pedir reconocimiento y legitimidad. Entonces va lo que yo te decía, ¿no? Del Sí. ejemplo del empresario, porque el empresario también toma ciertas decisiones que van a tener un impacto, que van a tener, digo, si el tipo abre el laboratorio acá o lo abre en España, como era el caso va a tener un impacto directo. Pero el tipo no se hace responsable porque es un particular, o sea, ¿entendés? O sea, lo piensa con su cabeza empresaria a qué le conviene más. Sí, no, va. Hay un poder. Va, ahí, ¿no? absolutamente que va. No está investido políticamente de autoridad, ¿no? Lo que pasa es que estábamos buscando ejemplos de automatismos, ¿no? Y no nos servía tanto en ese sentido. El automatismo del tipo es ir detrás de donde tenga mejores condiciones, donde pueda producir más ganancias, etc. El automatismo de esta chica en la película, que actúa bárbaro, el automatismo es salir a buscar los votos, y el automatismo de todos es, para empezar, aceptar la dicotomía planteada. Si le decían... Claro, si hubieran dicho no, ¿cómo nosotros vamos a tener que elegir? Usted tiene que elegir, ¿no? Si hubieran... Por eso la política quizás comienza cuando los que son objetos del planteo de la dicotomía le pasan la dicotomía al otro y le dice, bueno, si usted no viene con eso, le paramos la fábrica. Así que elija usted si la fábrica funciona o no. O ponele, no sé. Esto todavía está teñido de un trabajador más de otros tiempos, no de estos. Pero yo me perdí. Lo de la autoridad venía a colación de qué? No, lo del automatismo. Lo del automatismo venía a colación de... Está bien. De que si hay automatismos, es mucho más fácil funcionar sin autoridad. Claro. Es mucho más fácil que lo social funcione sin autoridad. Una autoridad del estilo antiguo. Claro, sin la autoridad al estilo clásico. Ni antiguo ni moderno. Todavía tenemos que ver la autoridad moderna. Pero, por ejemplo, quería darles un ejemplo muy cercano de orden sin autoridad. A un chico que está inquieto en un restaurante, le dan una pantallita del celular y se queda quieto.
No se le dijo, quédate en la silla, callate, no hagas ruido. Se le dio una pantallita. No hay una voz de una figura de autoridad. La voz de la autoridad ahí no está, pero está el orden. Genial. 2 días, 1 noche. Es la primera. Ah, ¿la buscaste? Sí. 2 días, Sí, era yo una. Sí. Ajá. 2 días, 1 noche. Bueno, Es de Marión Cotillard. Es muy Ah, buena la actriz. yo Es creo muy buena. voy a buscar. En el último ejemplo que viste del meme que vean, pero podría existir una voz también que le diga, bueno, mirá, en el restaurante te tenés que portar bien, es un lugar que la gente está comiendo, que tiene que estar tranquila, qué sé yo, suponete, aunque sea chiquitito, ¿no? El nene uno puede igual decirle. Lo que uno puede buscar es alguna opción, porque sabes que los chicos tienen un periodo corto de quietud, digamos, ¿no? Pero podría mediar la palabra también ahí. Podría, podría. Existir. A mí lo que me interesa señalar, claro que podría mediar. En vez de darle, toma, quédate tranquilo, ¿no? Pero lo que me interesa señalar es que ahora puede no mediar la palabra. Ahora pueden no. Está la posibilidad de que sin palabra también haya orden. Y, perdón, cuando la gente llegaba al trabajo y no podía cruzar el molinete en el año 16-17. ¿No podía? Cruzar el molinete. ¿Viste? Para entrar al Ministerio de Economía, suponete, tenías que... te tenía, no sé si con la huella digital o con carnet. Con una tarjeta magnética. Vos pasabas el molinete y entrabas a tu trabajo. Y en vez de enviarle el telegrama, un día no pasan el molinete. O sea, eran despedidos sin ser formalmente despedidos, sin el telegrama reglamentario. Sin la palabra mediante, ¿no? Sin la palabra mediante. Sí, ahora también. Ahora también. Sí. ¿En la ciudad de Buenos Aires? Una paciente que trabajaba para la DINE, para Nación, fue a trabajar, como todos los días. Y no tenía más Y acceso. tenía que poner, creo que era la El huella. dedo. ¿Y eso así se enteró le que no pasó trabajaba con más. este gobierno? Sí, le pasó hace 2 semanas. Es que pasa así desde el año Siempre, 2000 y pico, siempre en pasa todos así. lados. Ah. Es Desde antes- del EUS, es el Pero no era un orden- organismo del Estado. ¿Cómo se Sí. llama? Ah, sí. La DINE es un antes de organismo Macri. del Estado. Sí. No, Dirección Nacional de no sé qué. Sí. Pero ahí Pasó también, hace 2 de semanas. alguna Y se manera, enteró, al sí. menos desde lo que me parece a mí, es como que tampoco es una responsabilidad. Control no hay al alguien que aire se hace libre, responsable hablaba de del decirle, eso. Mirá, te quiero decir que a partir de hoy no seguís trabajando con nosotros, porque esa situación